Buenos días. Mi nombre es Carlos Eduardo Martínez Delgadillo. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial del quinto semestre, Grupo Z. Y voy a presentar un trabajo de Estadística Diferencial 2 que le imparte el profesor Juan Morales. Es la unidad 2, se llama Correlación y Regresión. Y estos ejercicios son del libro de estadística del autor Mario F. Triola. Los ejercicios que voy a presentar son del tema correlación, es del guión 10-2, correlación, dos ejercicios de ese tema, Dios-3, regresión, también igual dos ejercicios, 10-4, variación e intervalos de predicción, y del 10-5, regresión múltiple. Voy a presentar, son los temas que vamos a ver y voy a presentar dos ejercicios de cada tema. Vamos a empezar con el 10-2, que es correlación. Y primeramente vamos a dar unas definiciones de lo que es un poco de teoría del tema, que nos dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson. 1857 nació y falleció en 1936, quien lo desarrolló originalmente. Otra teoría: propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, entre -1 menor que R y menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y por último, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Número 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y número 3. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay correlación lineal, podrá existir una correlación no lineal. Ok, vamos a ver el primer ejercicio del tema de correlación, que se llama tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Staley y Brain Size, Head Size and Intelligence Question and Monsgovitz Twins del ramo It's al Neurology, vol. 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Esa es la primera pregunta. La otra: ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Bueno, pues nos está pidiendo primero que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y la segunda es que si las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Para resolver esto, nos vamos a Minitab. Aquí yo ya tengo la página de Minitab, aquí ya tengo tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Nos vamos a estadísticas básicas, buscamos correlación, aquí está correlación.
Y aquí pues yo tengo aquí, espérenme, vamos a quitar esto, no sé por qué está esto, vamos a borrarlo, vamos a ponerlo de nuevo. Aquí yo tengo el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Entonces vamos a poner tamaño del cerebro y ponemos coeficiente intelectual. Y aquí usamos correlación de Pearson, display value, lo activamos y le damos OK. OK, aquí se fijan bien, tenemos un dato de 0.179 que es el coeficiente intelectual y el p-value es de 0.620. Entonces seleccionamos aquí estos datos que están aquí, los registramos en nuestro trabajo. Vamos a nuestro trabajo, acá está. Aquí dice la correlación del tamaño del cerebro, son los mismos datos que tenemos en el Minitab. Son los mismos datos. Los mismos datos que tenemos aquí en la hoja. Aquí, los que tuvimos aquí, son los mismos que registramos aquí en el PowerPoint. Y dice correlación del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos del coeficiente intelectual. Y aquí nos dice que 0.79 y el p-value es 0.620. Seleccionamos las dos variables, no importa el orden, ya las colocamos en la página de Minitab. Recordemos que las propiedades del número 3 lo que dicen que el valor R no se ve afectado por la elección de X o Y. Entonces tenemos los datos a interpretar acá. Los datos a interpretar que nos dice, recordemos que la correlación puede estar entre menos 1 y 1, pasando por 0, claro. Cuando tenemos un valor cerca de 0 no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano a 1 tenemos una correlación positiva y cuando tenemos una correlación de menos 1 tenemos una correlación negativa. Correlación positiva significa que si un valor, por decir, del eje X aumenta, el valor del eje Y también aumenta. Y correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro se reduce. Entonces, como el coeficiente intelectual es de 0.179 y el valor está cerca de 1, existe una correlación muy pobre entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, porque el p-value es de 0.620. Como tenemos un nivel de significancia de 0.05 y el nivel de confianza es de 95%, en este caso nuestra hipótesis nula va a ser 0. Vámonos al problema. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a existir correlación. Aquí está. Ok, es lo mismo. Como resultado tenemos 0.179 que sube a 18, lo cual está más cercano a 1. Por lo tanto, para este caso decimos que existe una correlación muy baja entre el CI y el cerebro, el coeficiente intelectual y el cerebro. Por lo tanto, decimos que no existe evidencia suficiente para determinar si existe correlación lineal en el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Espérenme. Ahí están unas gráficas, ahorita vamos a ver cómo lo sacamos. Y no tenemos evidencia suficiente para poder dar respuesta a la segunda pregunta, que nos dice si las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. No tenemos la evidencia suficiente para responder esa pregunta. Pero aparte de aquí, para tenerlo más claro, nos vamos
ir para ver de dónde sacamos. Aquí tenemos unas gráficas que pegamos en la siguiente página, que son cómo está, vamos a ver bien, gráficas de dispersión son okay. Vamos a ver cómo las sacamos. Nos fuimos hacia al asistente. Para reforzar la hipótesis nula tendríamos que tener el valor de P menor que el nivel de significancia. Entonces, o sea que 0.62 que fuese menor a 0.05 y no lo es. No tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, vamos al asistente. Gráficas. ¿Dónde vamos aquí? Vamos aquí, asistente. Ahí está, no alcanzo a ver bien. A ver cómo se ve aquí asistente. Gráficas. Scatterplot. Sí, está bueno. Estamos con el asistente. Scatterplot, vamos con regresión. De regresión le damos OK. Aquí vamos a poner el coeficiente y acá ponemos el tamaño del cerebro y le damos OK. Y aquí nos va a aparecer la gráfica del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Y se fijan, los puntos están muy dispersos. Pues vamos a hacerlo para acá. Y después nos vamos al asistente. Esta gráfica está más completa todavía. Vamos a regresión. Está cargando. Nos vamos. Seleccionamos simple. Y aquí usamos la lineal. Aquí en el eje X ponemos el coeficiente. Le ponemos el tamaño del cerebro. Aquí está bien el dato, 0.05. Y le damos OK. Y aquí tenemos varias gráficas. La gráfica, esta es la gráfica donde están distribuidos cómo se comportan los datos. Tenemos la misma gráfica que se apareció aquí de este lado, aunque aquí ya está más completo. Nos arrojan diferentes gráficas. Tenemos la gráfica principal y luego tenemos otra gráfica acá. Tenemos la de residuos. Esta es la gráfica de residuos. Esta gráfica es la de proyección. Y aquí tenemos una teoría importante pero vamos a regresarnos. Esta es la de proyección, la de residuos, una gráfica, y aquí esta es lo más importante. Aquí está todo ya distribuido. Aquí está la correlación en X y Y, hacia dónde está la tendencia. Y de esta forma es como solucionamos este ejercicio. Les voy a minimizar las gráficas. Aquí están, y aquí está la gráfica del coeficiente intelectual. Aquí están los datos. Ok, entonces a este ejercicio, vámonos al problema otra vez. Aquí están las gráficas que
que tuvimos ahorita son estas mismas, nada más fue para ver cómo las sacamos, cómo sacamos estas gráficas. Esta es la principal, esta es la de coeficiente intelectual, esta es la de dispersión, la de precisión, y esas son es la respuesta, más que nada la respuesta, pues aquí está. Entonces nos vamos al problema número 2, que es calentamiento global. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en las partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados. Para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Pues aquí yo ya lo tengo resolvido, ya tengo las respuestas, pero vamos a ver cómo sacamos estas respuestas. Nos vamos a la página 2, esta de militar, y vamos a seleccionar estadísticas básicas, correlación. Y aquí tenemos ya los datos, pues ya los tenemos capturados, ¿no? Aquí los datos. Ya nomás, aquí está temperatura. Tamaño de célula, cúbicos y coeficiente intelectual. ¿Qué parece eso? Es del otro ejercicio pasado, o sea, que tenemos los datos ahí. Esto no. Ponemos temperatura con la relación de Pearson y le damos OK. Vamos a ver si nos da. Es Pearson, correlación partes por millón, y temperatura es de grados centígrados igual a 0.892 y el p-value es de 0.001. Aquí está, 0.082, 89, 82. Y el p-value es de 0.001. Aquí está, puro 0.892. 0.892. Vamos a cerrar el que ya vimos. Aquí está, 0.892, 0.001. Aquí está, 0.892, 0.001 resultado. Para este caso tenemos un resultado de 0.89, por lo cual es más cercano a 1, por lo cual tenemos una correlación muy baja entre CO2 y la temperatura en grados centígrados. Y obtenemos que cuando el valor X aumenta, el valor de Y también aumenta. Como obtuvimos un valor de p-value de 0.01, el cual es menor que nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, por lo cual la relación entre CO2 y la temperatura es significativa. Conclusión: sí existe una correlación lineal entre el CO2 y la temperatura. Igual que el ejercicio anterior, aquí tengo unas gráficas que se obtuvieron de la misma manera. Lo vamos a hacer para que vean cómo se obtuvieron. Le dimos gráficas, scatter plot, regresión, OK, y aquí pusimos en temperatura, pusimos temperatura aquí y el CO2 acá. Ya está registrado, ya lo había registrado. OK. Acá temperatura y CO2, y le damos OK, y ahí nos va a aparecer la gráfica de la temperatura de parte por millón. Esta es la gráfica, es muy diferente a la otra tenía una tendencia hacia una caída, estaba más cerca de lo que era nuestro margen se podría decir, y este tiene está más
en forma dependiente. Esa es la diferencia. Y los demás pues los sacamos con el asistente. Los otros nos vamos a regresión. Nos vamos de regresión. Nos vamos a regresión simple. Lineal, igual. Con temperatura. Pero la diferencia de que aquí vamos a poner aquí pondremos CO2 y aquí temperatura, y estas son nuestras gráficas. Igual, estas gráficas son las que tenemos aquí registradas, son estas mismas. La relación del CO2 por parte por millón y la temperatura tiene una significancia de 0.05. El porcentaje de variación se expande con este modelo del 79.53% en la variación del CO2 por parte por millón. Y acá tenemos la correlación de X y Y, positiva correlación entre igual a 0.89. Son los mismos datos que tenemos en nuestra, más que esta es como otra manera de sacar los datos. Y aquí está nuestra gráfica lineal, salió. Y sumamos, acá está nuestra gráfica, esta es la gráfica principal, la que tuvimos ahorita. Esta es otra gráfica, que fue la misma que sacamos en el otro. Esta es nuestra gráfica de residuos. Los puntos están más dispersos, si se fijan. Esta es la gráfica de proyección. Y tenemos una teoría. Pero para resolver este problema, de los datos que nos dio en el Minitab, de ahí concluimos nuestras respuestas. De aquí, de más que nada de estos datos que nos están arrojando aquí. Y pues aquí está, ¿no? Vamos a ir cerrando las hojas que ya no ocupo, que es esta. No la ocupo. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. El tamaño del cerebro se ya pasó. El orientado global es la que estamos viendo. Entonces, así está, ¿ok? Vamos a pasar al 10.3, que es regresión. Vamos a dar una definición que dice: a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual B más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, Y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Aquí vamos a tener otra teoría, otra lápiz, no, aquí está. Ahorita voy a usar la calculadora en unos ejercicios. Otra definición: cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable, es la cantidad que se está modificada. Cuando la otra variable cambia exactamente una unidad, la pendiente B1 es la ecuación de regresión representada al cambio marginal que ocurre en Y, cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Ahora, definiciones. Cuando se trabaja con variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable,
es la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión representada al cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Ejercicio 1 de este tema. Edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, lo cual sería el tamaño de la cintura para hombres. Determinar la ecuación de regresión, esa es una. Y la gráfica de residuos, 2. Y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Nos están pidiendo 3 respuestas aquí. Entonces, vamos a usar la página de Minitab. Vamos a Minitab. Pero voy a cerrar estas que ya no me... Para no... Esto ya no lo ocupo. Otro ya no lo ocupo. Esta sí. Esta sí lo ocupo. Esta sí. Estos son los datos ya que están registrados de la edad del hombre y del tamaño de la cintura en centímetros del hombre. Este es el ejercicio 3. Ok. Entonces, vamos a entrar a estadística. Este problema es de regresión. Vámonos a regresión. Estadística, regresión. Find line plot, regresión, línea de ajustada, ¿no? Y llegamos a este cuadro que dice edad del hombre y tamaño de la cintura. En X vamos a poner el tamaño de la cintura y en Y pondremos la edad del hombre. Aquí le dejamos igual y en opciones aquí está el 95, está bien, que es nuestro coeficiente, nuestro nivel significativo, está bien, le damos OK. Y en gráficas le damos 4 por 1. Entonces le damos OK. Con el otro le damos OK. Tenemos dos gráficas aquí. OK. Tenemos dos gráficas, pero vamos a interpretar los datos. Los datos que nos arrojan. Nos dice el tamaño de la cintura del hombre es 59 más .69 más. Esa es la ecuación de regresión. Aquí está la ecuación de regresión. El tamaño de la cintura del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 edad del hombre. Tenemos una se llama R es de 71.4 y una es ajustada de 70.7 y una S de 5.58. Análisis de la varianza, tenemos regresión, está estos datos 1, 2963.20, 2963.20, 94.91 y 0. Y tenemos un error de 38, en la S tenemos de 1180.46 y MS 31.22 y un total de 39, 449.66 y es lo que tenemos. A ver. Bueno, estos datos, vamos a ver, nuestro valor Q es de 0 en este ejercicio. Nuestro valor Q es de 0. Ok, respuesta 1.
Vamos acá, a este lado. ¿Cómo la sacamos? Acá está nos está pidiendo la ecuación de regresión. Y nuestra ecuación de regresión es esta que estamos sombreando aquí. Esta es una ecuación y aquí la tenemos registrada. Es esta, que está aquí. Es esta nuestra ecuación de regresión. Ahora 2 dice la gráfica de residuos y la predicción. La gráfica de residuos. La gráfica de residuos es... Tenemos dos gráficas. Esta es nuestra gráfica de residuos. Y esta es nuestra gráfica del tamaño de la cintura, de la gráfica de nuestra gráfica que tenemos del tamaño de la cintura del hombre de la ecuación. Esta es nuestra gráfica de la ecuación y esta es nuestra gráfica de residuos. Donde tenemos cuatro tipos de gráficas. Tenemos una que es nuestra misma gráfica de residuos. Tenemos los valores dispersos. Tenemos un histograma y de este lado tenemos una variación de las señales, cómo se comportan. Gráfica de residuos, la ecuación de regresión es esta y la gráfica de residuos. Histograma, ok. Entonces nos vamos al ejercicio. Y ya está, estas dos gráficas que tenemos aquí son las que nos están pidiendo. Y que en conclusión, primero vamos a resolver esto que dice, a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura un hombre a su edad de 20, 40 y 60? Ok, pues vamos a la ecuación, que de este dato lo sacamos de aquí de la ecuación, 59.64 más 0.659 por 20, y así lo vamos a hacer igual por 40 y por 60, y obtuvimos estos datos que están aquí, que es nuestra respuesta 2. En conclusión, existe una relación muy fuerte entre el tamaño de la cintura de los hombres y su edad, ya que el valor de Pew es menor al nivel de significancia. Como el nivel de significancia es 0.05, pero Pew vale 0, por eso decimos que existe una correlación fuerte. Y de igual manera nos fuimos aquí al asistente para sacar estas gráficas. Vámonos a ir a nuestra página de Minitab y lo mismo. A ver. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5. La teoría, la de proyección, la de residuos, nuestra gráfica principal. Son las mismas gráficas que tenemos. Vamos a hacer asistente. Ya están los datos ahí. Ahí están, son las mismas gráficas que tenemos ahí. Son las mismas, aquí está la otra. Los puntos. Para que vean cómo salieron las gráficas. Ya interpretamos las respuestas, así que pues vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a cerrar todo esto. Pasaremos a nuestro ejercicio número 4. Este es nuestro ejercicio número 4. Dice tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en la base a estos datos, lo cual será el tamaño de la cintura por una mujer de entre 18.36 y 54. Lo que nos está pidiendo, determinar la ecuación de regresión, en primer lugar. Después, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura por una mujer de edad de 18, 36 y 54? Es muy parecido al ejercicio anterior. Vamos a irnos a nuestra página de Minitab y
De igual manera, nos vamos a estadística, regresión, fine, y aquí ya están ya tenemos tamaño de la cintura aquí arriba, cintura, y acá abajo la de las mujeres. Mujeres igual, gráfica 4 en 1 igual, le damos ok, opciones, tal 95% de significancia y le damos ok. Igual nos aparecen dos gráficas, pero también nos aparecen los datos que vamos a interpretar ahorita. Okay. Vamos a empezar los datos. Nos dice ¿dónde están los datos? A ver, vamos a acá están. La ecuación de regresión, la primero que nos está pidiendo, y esta es la ecuación de regresión. Cintura de las mujeres 54.12 más 0.8095, edad de las mujeres. Aquí está, 54.12 más 0.8095, de ahí salió, de aquí exactamente. ¿Y qué más nos pide? La desviación 5. Una R SQ de 75.3 y una R ajustada de 74.7. Aquí están los demás datos, análisis de la varianza, nuestro Q es igual a 0. Entonces de ahí sacamos lo siguiente. Nuestra primera respuesta, aquí está nuestra ecuación de regresión. Nuestra segunda respuesta, aquí están nuestras gráficas de residuos, que fue la que sacamos, y en conclusión, también nos dice que el tamaño de la cintura por una mujer de 18, 36, 64, pues hacemos lo mismo. Vamos a usar la ecuación de regresión por 18, la ecuación de regresión por 36, la ecuación de regresión por 54, y estos son los datos que estamos obteniendo, los que están aquí en este renglón que he sombreado. Esos son los datos que obtuvimos. Y ¿qué más? Nos pide, no, pues más es lo único que nos pide. También hay otra manera de hacerlo, si lo hacemos de esta manera o usamos el asistente, y con el asistente nos salen este tipo de gráficas. ¿De qué forma lo hicimos con el asistente? Nos vamos a la página de Minitab, vamos a minimizar esto para que no se nos confundan, y entonces nos vamos al asistente, regresión simple, lineal, acá digo, y aquí está nuestro punto 05 nivel de significancia, y de esa manera obtuvimos las gráficas. Estas mismas gráficas son las que nos están dando en nuestra página aquí, son las mismas. Nuestra gráfica completa, aquí determinamos todos los datos, está más completa. Esta gráfica es la principal. Acá tenemos otra gráfica de la cintura de las mujeres en centímetros contra la edad de las mujeres, como está interpretada. Aquí nuestra gráfica de residuos, aquí está, los puntos están muy dispersos, se ve aquí claramente. Nuestra
gráfica de predicción. Y acá tenemos una información teórica sobre las gráficas y el problema este. Ay, ¿qué dijo? Ya me vi. Bueno, vamos a quitar esto. Ya cerré esa página. Entonces nos llevamos a nuestro problema. Y en conclusión, pues ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos, existe una relación muy fuerte entre la edad de las mujeres y el tamaño de la cintura, ya que el valor de Pew es 0, lo cual es menor a nuestro valor de eficacia, que es de 0.05. El modelo de regresión nos dice que el 75.35% es la variación de la cintura de las mujeres y la correlación positiva es menos 87. Nos dice que cuando la edad de las mujeres aumenta, el tamaño de la cintura también aumenta. Entonces vamos al problema 10-4, variación de intervalos de predicción. Aquí vamos a hacer una teoría, vamos a leer la teoría que está aquí. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY y que Y es el valor predicho de Y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores Y muestrales es predicho de Y. La desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos predicho de Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral del predicho de Y. La desviación estándar es la distancia vertical de Y menos el predicho de Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por media muestral Y, predicho de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical y es la distancia, la desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos predicho de Y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. Y la distancia Y menos el predicho de Y también se conoce como residuo. Desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Y aquí tenemos un ejemplo. Imagine una muestra de datos pareados XY y que incluye los valores específicos del 519. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes residuos. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3X más 2X. La media de los valores de Y está dada por predicho de Y igual a 9. Ejemplo, uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5Y, Y es igual a 19. El punto 513 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 es la ecuación de regresión. Y es igual a 3 más 2X, produce Y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y igual a 3 más 2X para obtener Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre el Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Ejemplo, para que X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y y 13 y 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de predicho de Y igual a 9 del punto 5,19 igual a Y menos predicho de Y igual a 19 menos 19 igual a 10. Desviación explicada a partir de predicho de Y igual a 9 del punto 5,19 igual a Y menos predicho de Y igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de Y igual a 9 del punto 5,19 Y menos igual a 19 menos 13 igual a 6. Variación total es igual a variación explicada más variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es una de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar
es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Otras definiciones tenemos acá: el coeficiente de correlación lineal se utiliza para calcular la proporción de la variación en total de Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor R2 es la proporción de la variación de Y que se explica para la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación entre Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada, variación total. Definiciones: el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total Y. Se puede explicar por medio de la correlación lineal. El valor R cuadrada es la proporción de la variación Y se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada y variación total. Definiciones: un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción se requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de una recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. Faltó aquí un poquito de teoría más abajo. El error estándar de la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con SE es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a nuestro primer problema. Dice: peso y consumo del combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible de carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pasa por 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, primero, nos dicen determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Segundo, que si existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en las carreteras. Consumen en carretera, ok. Bueno, primero nos vamos, estas son nuestras respuestas, pero vamos a ver cómo las encontramos. Primero vamos a la página de Minitab. Aquí tenemos los datos capturados, eso ya nos arroja el programa de la página. Y nos vamos a estadísticas, regresión, volvemos a hacer regresión y feed regression. Aquí ya tenemos capturado lo que va a carretera en millas por galón, peso en libras. Ya lo pusimos, pero lo podemos volver a, lo podemos quitar. Quitamos lo mismo, de ponerlos, no ponerlos carretera millas por galón. Acá peso en libras, es lo mismo, ¿no? Okay. Ya está, vamos a las gráficas. Vamos a seleccionar 4 en 1, ya está 4 en 1. ¿Qué más? ¿Qué más gráficas? Y creo que es todo. Le damos OK. Y nos da ahí, y le damos, aquí tenemos nuestras 4 gráficas, pero vamos a ver nuestros valores primero.
Ok. Tenemos nuestro p-value que vale 0, los datos de regresión, nuestros pesos en libras, nuestros ajustes, nuestra desviación, nuestros f-value, el error. Todos nuestros datos están aquí. En el siguiente tenemos la RSQ de 65 y nuestra RS ajustada, que es la que nos importa más, 63.86. Esta nos interesa. Y estamos buscando. Ok. Aquí tenemos nuestro BIF, que es 1, p-value 0, t-value 17 menos 7. Y nuestra ecuación de regresión de carretera por millas por galón de 50.50 menos 0.005869 pesos libras. Y entonces tenemos aquí tenemos que vamos a la respuesta. Aquí está nuestra gráfica. Uy, me fui a donde me fui. La gráfica que nos dio. Aquí tenemos un histograma. Aquí tenemos los valores fijos de los puntos, nuestra gráfica de diferente forma de observarla, nuestra gráfica de residuos. Y nos vamos al problema. Primeramente, el valor de coeficiente de correlación en Lineal es de menos 0.81. Para este caso decimos que no tenemos correlación. Sin embargo, consideramos que nuestro valor de P, como es de 0, tenemos evidencia suficiente, ya que es menor que nuestro valor de significancia, que es de 0.05. Con esto tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de que existe una correlación lineal entre nuestras dos variables. Y nuestra respuesta 2, sí existe evidencia suficiente debido a que el valor P es menor al valor de significancia. Pues nuestro valor P es de 0. Está nuestro valor P es de 0. Entonces nuestra respuesta 3, que nos está pidiendo, ¿qué? Nos pide la 3. Nos pide. Aquí dijo, no me brinqué. No, ya me brinqué. La 3 nos dice qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse por correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. ¿Qué porcentaje? Pues el porcentaje lo tenemos aquí. Es de 63.86, que es nuestra RS ajustada. Estos están movidos aquí porque este dato le corresponde aquí. Y este dato le corresponde aquí. Esta es nuestra RSQ ajustada, 63.86, que es nuestra respuesta, 63.86. Y la respuesta 4, que nos dice cuál es el rendimiento, cuál es el valor que se predice en el mejor consumo de combustible en carretera. Ok, no lo abre. Aquí está, respuesta 4, el rendimiento es de 27.0275. Y nuestra respuesta 5, que es de nuestro IP del 95%. Este es nuestro nivel de... Tenemos un intervalo del 22.4314 al 31.6236. Entonces, ¿cómo sacamos nuestras respuestas? Bueno, la 1 ya vimos, la 2, aquí está nuestro valor, nuestra gráfica, nuestro valor de RQR, aquí está nuestro porcentaje, 63.86, que es la respuesta 3, respuesta 3 y la 4. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, estadísticas básicas, correlación.
básica. Acá está. Correlación. Peso en libras. No, esta no. Estoy buscando la respuesta 3. La respuesta 3 es estadísticas. Regresión. Regresión de nuevo. Y predice. Esta es nuestra respuesta 3. Y aquí vamos a poner pues ya está, peso en libras. Ya está peso en libras ahí. El valor de las pesos en libras son 4000. Y le damos a aceptar. Y aquí ya sale. Aquí sale nuestro nivel de significancia del intervalo de confianza, que es, y sale nuestra respuesta. Aquí está ahí P95 22 43 14. 22 43 14, 22 43 14, aquí está, 22 43 14. Y nuestro intervalo de confianza, aquí está nuestro IP. Aquí están los 27.0275. Aquí está, 27.0275, aquí está el valor. Entonces así es como encontramos nuestros datos. Y de ahí, entonces el rendimiento será de 22.0275 y la respuesta 5 que está buscando es un automóvil que pesa, identifica la estimación de intervalo, que no, ya está. Pues así es como encontramos esto y nos vamos al otro ejercicio. ¿Cuál es el que terminamos ahorita? Entonces sigue este. Ejercicio, estatura y peso de hombre. Suponga que tiene valores variados que consisten en estaturas de pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? ¿Qué porcentaje de variación total del peso en hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, se identifica la estimación del intervalo de precisión del 95 para el peso en libras. Ok, pues igual tenemos la respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, respuesta 4 y respuesta 5. Vamos a ver cómo sacamos esas respuestas. Nos vamos, primeramente cerramos este que ya no lo ocupamos. Vamos al 6. En el 6 tenemos, vamos a estadística, regresión de nuevo, aquí estatura en pulgadas y pesos en libras. Ya tengo los datos registrados, le doy OK y me aparece la gráfica de que es 4 en 1. Tenemos aquí tenemos nuestro p-value en 0 y en 0.01 peso en libras. O sea, aquí hay un valorcito pequeño, pero lo tenemos. P-value 0.01, nuestra R cuadrada ajustada 25.36, que 25.36, tenemos nuestra ecuación de regresión de 58.00 más 0.0599 pesos libras. Y tenemos un coeficiente de 58 en constante en 0.0599, un t-value de 20.95 y 378. Y aquí está la estatura en pulgadas, en nuestros residuos. Ok, como ya está eso, ahora acá dijo,
Esa gráfica que tenemos ahí es la que capturamos aquí, es la misma, es esta grafiquita. Y vamos a dar unas conclusiones y respuestas. Para este caso tenemos que existe estadísticamente una relación entre la estatura y el peso en libras, porque Q es de 0.0, lo cual nos da una cantidad menor a nuestro valor de significancia, lo cual sí hay evidencia suficiente. Y para el valor del coeficiente de correlación lineal es de 0.522. La respuesta 2. Sí tenemos evidencia suficiente debido a que nuestro valor pi es 0, lo cual nos da una cantidad menor a nuestro valor de significancia. La respuesta 3 la sacamos de nuestra RQ ajustada, que es del 25.36%. Y nuestra respuesta 4, ya me pasé. Nuestra respuesta 4, predicción del menor peso en libras de 62.1924. ¿Cómo sacamos eso? Tal vez vemos intervalo 5, intervalo de 55. Ok, vamos a tab. Vamos estadísticas, regresión, estadísticas, regresión, no, estadísticas, regresión, otra vez regresión, y aquí vamos a poner no, ese es el otro, ese es el pasado. Bueno, aquí están nuestros resultados, ¿no? 62 punto, ¿cuál? El porcentaje cuadrada, y la gráfica seleccionamos 4 en 1. Ok, vamos a pasar al 10-5, que es regresión múltiple. Regresión múltiple dice definición: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción x1, x2, xk. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos datos tales es de y igual a b0, b1x1, b2x2, bk igual a xk. Objetivo: usar dos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir los valores de las variables respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple de datos muestrales. No sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos una hora. Vamos a hacerlo rápido porque ya nos pasamos. Bueno, esta es una teoría que tenemos aquí. Daría como resultado un valor cercano a 1, muy existente, que tenemos una teoría. Ok. Teoría sobre el ejercicio. El rendimiento del automóvil utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en una cartera en millas por galón sea variable de respuesta y. Utiliza las siguientes variables de predicción del peso del automóvil: su longitud de frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica de cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión: cuál será el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros, 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para minimizar los rendimientos del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Ok, entonces estas son nuestras respuestas. Vamos a ver de dónde las sacamos. Primeramente nos vamos a nuestra hoja de Minitab. Este es el 6, ya no lo ocupo. Y nos vamos a otra página 7, que nos dice que nos vayamos a estadísticas. Estadística, regresión de nuevo, y feed regression model.
Ahí vamos a poner carreteras por millas por galón, ya lo tenemos. Peso, libras, cilindros, desplazamiento, capacidad, volumen, ya lo tenemos. Y 4 en 1, vamos a ver, gráficas. 4 en 1, ya está. Le damos OK. Y nos aparece esta gráfica. Leemos los resultados. Respuesta 1, RQ ajustada. Vamos a ver. RQ ajustada es de 63.35. Vamos a ver acá. Respuesta 1, la mejor ecuación de regresión es de 63.35. Respuesta 2, rendimiento del vehículo del 27.37. ¿Dónde sale la respuesta 2? Vamos a ver. ¿Dónde sale nuestra respuesta 2? Estadística. Regresión de nuevo. Predecir. Y aquí vamos a capturar lo que pesa el automóvil, que son 4000. 6 cilindros, es de 6 cilindros. Y 3.5. No, 3.5. 3.5. Después de esto, nos vamos a opciones. Okay. Bien. Está bien. Está bien. Ya le damos ahí, versión. Ok. Y nos da nuestro valor de 27. Este valor. 27.3237, que es el que tenemos en nuestra respuesta número 27.3237. La respuesta 3, maximizar a un 35.7098. Vamos a maximizar. Vamos a Minitab. Le damos estadísticas. Regresión. Regresión de nuevo. Y vamos abajo. Respond, optimizar. De aquí. Carreteras. Y aquí vamos a poner maximizar. En opciones. Vamos a poner aquí datos congelados. Y aquí vamos a poner 6 cilindros. Aquí 6. Y le damos OK. Le damos OK. Y aquí nos aparece 35.7098, que es el dato optimizado. Y ese dato lo tenemos aquí. Hijo. 35.7098. Aquí está. 35.7098. De esa forma lo sacamos. Entonces ahí están nuestras 3 respuestas. Y nos vamos al otro ejercicio que dice: utilice el siguiente conjunto de datos, determine la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad de estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión: cuál será la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y pesa 135 libras y su cintura es 95 centímetros. Utilice solo variables resultantes en la mejor ecuación de regresión y características. Tendría que tener un hombre para un nivel de colesterol de 150, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión. Para este caso rechazamos la hipótesis nula, pero primero vamos a ver por qué. Cerramos esta. Creo que aquí no... Perdón, acá no. A ver. En esta, perdón, me realicé el otro ejercicio porque no leí donde dice rechazamos la hipótesis nula debido a que las variables deberían ser menor al valor de significancia de 0.5, considerar que uno de los valores tiene resultado de 0.08. Creo que no leí. Aceptamos la hipótesis alterna que nos dice que al menos una de las dos variables son diferentes de 0 a la mejor ecuación de regresión. Aquí está la ecuación, aquí está el rendimiento del vehículo. ¿Sí lo leí? Creo que sí lo leí, ¿no? Sí. Entonces ahora sí, ya leí el ejercicio aquí y vamos a ver cómo sacamos los resultados. Vamos, estadísticas, regresión, ajuste,
Aquí tenemos colesterol, le damos OK y sacamos nuestra respuesta número 1, 511. Bueno, nuestra respuesta para este ejercicio es respuesta, la ecuación de regresión es 70.80. La ecuación de regresión, ¿dónde está la ecuación de regresión? Vamos al rápido. La R cuadrada 70.80. Esta es nuestro porcentaje. P-value a 0, tenemos un p-value en 0, una predicha de 67.76, una RS ajustada de 70.80. Ok, entonces nos vamos. La ecuación de regresión es 70.80. La respuesta 2, la cantidad de colesterol de un hombre de 40 años es de 511.700. Aquí están los datos, 511. Respuesta 3, la característica de un hombre mantener un nivel de colesterol es de 51.8483. Usamos el optimizador para sacar este resultado. Y pues fue igual, estos son nuestros problemas, herramientas estadísticas en el campo laboral, que dice que GRS es una compañía que se dedica a la reparación de servicios de clientes de productos de comunicación. Debido a la gran cantidad de unidades rechazadas por el cliente, se tomaron 2 familias de las más rechazadas para llevar un control y sacar el problema. El proyecto consiste en establecer una contramedida para que el factor de regreso sobre los amplificadores de radiofrecuencia tengan un menor índice de falla del campo. Este paso se llevará un control de que tanto reporta el cliente de Cox. Y el siguiente paso será indicar la gráfica más reciente ya con un control de contramedidas para lograr que los amplificadores tengan un mayor tiempo en la vida del campo. Bueno, pues esta lectura es la que yo tengo en mi proyecto. Lo que en el trabajo anterior puse una gráfica donde correspondía a los modelos por fallas. Ahorita ya pongo unas gráficas donde están los retornos. Estos son los regresos de los clientes. Y estas son las unidades enviadas, las que nosotros les enviamos ya corregidas. Y de este lado tenemos gráficas de los completas entre los retornos, las enviadas y las fallas. Es muy diferente a la gráfica que mostré en el trabajo pasado. En este se muestran 3 gráficas, retornos enviados, y en la otra se registraban lo de las fallas. Ya en el otro trabajo de más adelante tomaré otra gráfica diferente con otro tipo de análisis para complementar el trabajo y seguir continuando con nuestro proyecto. Entonces aquí voy a poner el link del video y gracias por su atención. Eso es todo, espero haya estado bien. Entonces, a continuación, y vamos a dar stop.